Vamos a pasar a la siguiente ponencia, señor Juanjo Ries, que nos hablará del tema de la fruta dulce en nuestra zona, de dónde venimos y hacia dónde vamos y perspectivas de futuro. Estamos en una zona donde la actividad principal del sector agrícola es la producción de melocotones, nectarinas, y otros frutos. Hay muchos productores en nuestra zona que están especializados y están haciendo las cosas bien, hacen una buena calidad, hay una amplia oferta, tienen innovación varietal, pero hay muchos productores que la verdad no están muy motivados o están desmoralizados a cuanto a los precios, ¿no? El productor. Entonces, a ver qué estrategias o qué perspectivas de futuro se pueden ofrecer de cara a nuevas campañas. Te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como dices, realmente el sector de la fruta de la zona nuestra en estos momentos está un poco desmotivado o desmoralizado, es principalmente los agricultores que toda la vida se han dedicado a este cultivo, más que las grandes empresas. Los agricultores más desmotivados son los pequeños, los más ligados al territorio. En general, podemos decir que en los últimos 10 años, alrededor de un 35% de explotaciones han desaparecido y que alrededor de un 10% de la superficie se ha abandonado en cuanto a frutales. Esto te puede dar una idea de cómo está el sector en estos momentos en cuanto a que no hay una perspectiva de crecimiento o de reestructurarse hacia otros niveles de producción que los que tenemos ahora. Esta situación un poco de bajada de las explotaciones o de reducción de superficie se está discutiendo si se debe a un exceso de producción del propio sector o si es un problema más que nada ligado al mercado, ¿vale? Si realmente en la zona hemos estado produciendo más de la cuenta, principalmente porque hubo un momento que el mercado ruso apareció por aquí y nos ofrecía grandes precios y grandes volúmenes, y en un momento determinado se ha ido y no ha vuelto más, y nos hemos quedado con las plantaciones en plena producción, pero sin el mercado ruso, o bien es un problema más global del mercado, de que el mercado mundial está muy globalizado y cada vez más nos entran producciones de todos los países del mundo. Desde el norte de África, principalmente Marruecos, Argelia o Túnez, principalmente los más cercanos, o bien porque también los precios con los que llegan estos productos son muy baratos. Entonces ocurre que cuando vamos a vender nuestras frutas nos encontramos con una oferta de melones, sandías, naranjas, plátanos, todo a la vez que en nuestras producciones, en las mismas fechas. Y esto hace que también las producciones no sean rentables luego al agricultor, porque tiene que vender esos productos a unos precios muy baratos. Entonces el sector está en ese dilema de si es culpa suya haber producido tanto pensando en ese mercado que se ha ido, o bien el mercado se tiene que ajustar un poco a la globalización y entonces nos tendríamos que especializar en determinadas frutas, no todas las que tenemos, porque tenemos un abanico muy grande de frutas que producimos en la zona, y a lo mejor es cuestión de que ver con estudios de mercado cuáles son las mejores de todas estas que tenemos para centrarnos en ellas. Un poco la tendencia de los últimos años hace que cada vez haya menos hectáreas de perales, de manzanos, de estos cultivos que antes podían suponer el 30% y ahora prácticamente no suponen ni el 5%, en apoyo de otros cultivos más interesantes en los mercados actuales, como pueden ser albaricoques o nectarinas o paraguayos. Eso tiene una doble visión, que es que nos estamos centrando mucho en pocos cultivos, pero por otro lado tiene la visión de que somos especialistas en esos cultivos y los comercios que les interesan esos cultivos saben dónde apostar. Y entonces, en general,
suelen apostar más por eso, por zonas donde se concentren cultivos de interés, que no por ir a una zona donde hay de todo un poco, porque la mayor parte de otros cultivos los tienen situados en otros lugares ya de más reconocida calidad del producto, ¿no? O sea, mejor las manzanas se las irán a buscar a Italia, por decir algo, y no vendrán a buscarlas aquí. En cambio, a lo mejor los paraguayos pues serán los cultivos que puedan interesarles más venir a buscar aquí, o los albaricoques o las nectarinas. Yo creo que esos son los 3 cultivos que en estos momentos en la zona puede servir de referencia de cara al comercio. Entonces, el sector está un poco en esa discusión de si tenemos que reestructurar las plantaciones hacia abajo pensando de que el mercado ruso ya no va a volver, o si tenemos que centrarnos en ser especialistas en ese tipo de comercio. También lo que se está observando en los últimos años es que cada vez más la dimensión de las explotaciones tienen que ser más grandes. Igual que he dicho que las explotaciones se van reduciendo de número, también cada vez las explotaciones van creciendo de superficie. Lo que hace 20 años eran 10 hectáreas, hace 10 eran 20 y ahora tienen que ser 40. O sea que cada ciclo más o menos de una nueva plantación te va llevando a doblar la superficie de plantación para mantener la misma estructura más o menos de negocio. Con eso, cada vez más también aparece la necesidad de que el agricultor no sea simplemente un productor, sino que se especialice también en saber vender más, en saber gestionar mejor su explotación, que controle más sus números. No sirve la figura del agricultor que simplemente va al campo a labrar o a tratar contra una plaga o contra pues alguna circunstancia que le surja en su cultivo, sino que tiene que estar una parte de su tiempo dedicada a la gestión. Y esa parte es un poco difícil de hacer entender al agricultor actual, y sobre todo también una gestión en la venta, que no venda a las centrales como se están vendiendo generalmente en estos momentos sin una referencia de precio. Tiene que dedicar cierto tiempo del que dispone para negociar con los almacenes donde va a gestionar la venta. Porque uno de los principales problemas que tenemos es que el agricultor suele ceder la fruta a una central de confianza y espera liquidaciones pues al cabo de 3 meses o de 6 meses, y eso es una postura que no tiene ninguna lógica comercial ni de gestión de ningún tipo. Realmente lo ideal sería lo que se hace aquí en Mercofraga, que día a día con la producción que se tiene se negocie esa operación de venta, porque realmente el negocio lo estás viendo, si te interesa o no te interesa, y entonces a partir de aquí pues decides si compras o no compras, y el agricultor pues se va a su casa con una referencia ya de precio y con el dinero. Eso sería lo ideal, pero si no, que no esté demasiado lejos de eso, porque las evoluciones de los últimos años nos han llevado a situaciones comerciales un poco exageradas en cuanto a la gestión de la venta. Y entonces lo que suele ocurrir en el sector es una mezcla de todo esto que estoy un poco explicando, o sea, circunstancias de ventas un poco sin control, luego poca gestión de la explotación, en el sentido de que a lo mejor pues no sabéis diferenciar muy bien qué variedades son las que te producen más rendimiento por hectárea de las que no te producen, o si lo sabes es una idea muy general, no sabes hasta qué punto es tanto o no tanto. Cuando empiezas a hacer los números te das cuenta de que hay verdaderas diferencias entre unas variedades y otras, y toda esa parte de gestión que es necesaria para que luego te salgan los números, es importante que el sector asuma que tiene que hacerlo. Por otro lado, la verdad es que también el sector sufre una serie de costes que cada vez van creciendo y que es muy difícil que el propio sector sepa poder gestionar bien, porque son fijos y crecientes y con poca acción posible, más que nada ligados al tema de mano de obra.
porque cada hectárea de cultivo, pues, de frutales es muy exigente en mano de obra. Y ese es uno de los costes más altos que tiene que soportar la producción y es muy difícil de regular. Y muchas dificultades en el tema de contratación de personal, pues terminarán con que mucha gente abandone porque les condiciona mucho. En definitiva, yo creo que el sector está en una situación un poco revuelta, especialmente este año ahora con el tema de las heladas que hemos sufrido, que también puede ser una ventaja o un inconveniente, como podamos verlo, esto de las heladas, en el sentido de que la ventaja de quedarnos con una producción más reducida puede hacer que comercialmente el sector se ponga las pilas y sepa negociar mejor la fruta que tiene, porque no tendrá un exceso de producción. Y por el otro lado, pues bueno, que sirva un poco de alicate para gestionar mejor, ¿vale? La verdad es que las heladas han sido muy importantes, porque alrededor de la mitad de la cosecha puede ser que se haya ido. Habrá zonas con una incidencia mucho más alta de la mitad, pero otras pues verdaderamente pues tienen poca afección. Entonces podemos decir que más o menos tendremos alrededor de un 50 o un 60% de la producción normal que tendríamos, y por tanto eso tendría que ser fácil de gestionar y de intentar mejorar la rentabilidad, y a partir de aquí pues quizá que el sector coja otra dimensión de control, otra dimensión de vender un poco mejor, y quizá pues de buscar otro nivel de negocio, que yo creo que tiene que ser a través de profesionalizar las explotaciones con diferentes personas al frente de las explotaciones. O sea, conforme vamos creciendo de dimensión, un solo agricultor no puede gestionar su explotación. Generalmente tendrá que tener 3 o 4 personas que le ayuden en eso, y una de esas personas gestionará, otra producirá, otra venderá, y quizá ese nivel de estructura es lo que creo que pueda salvar lo que es el negocio de la fruta en nuestra zona. Hay experiencias ya de bastantes años que van por esta línea, y yo creo que esas experiencias serían un poco un botón de muestra que la mayor parte del sector tendría que intentar ver, para ver si se puede acoplar con estas estructuras. Nos ha hablado usted en su intervención al principio del tema del veto ruso del año 2014. ¿Cree usted que hay posibilidades de abrir mercados nuevos? Porque por lo visto el mercado ruso pues está cerrado y va a seguir cerrado. ¿Es una vía buscar nuevos mercados? En teoría es una vía. La realidad es que en la práctica los mercados cada vez están más lejos, son más complicados. Las producciones de otras localizaciones pues son más baratas y suelen acudir los mercados de interés a estas otras zonas, y yo creo que lo que nos interesa a nosotros quizá es especializarnos en determinados productos y quizá también pues en determinadas formas de producirlos. La agricultura ecológica se ha probado en alguna experiencia, muy pocas experiencias, la verdad es que ha habido pocas experiencias, y habrá que mejorarlas mucho, porque las experiencias no han sido suficientemente atractivas para seguir. Entonces, más que mercados nuevos, yo aspiraría a nuevos formatos de productos para presentar al consumidor que a lo mejor les guste más. O sea, a lo mejor el formato pues con pocas unidades, con algún formato de monouso o de una dosis de consumo, cosas de ese tipo pueden ser más interesantes, o incluso un mercado justo o mercado cercano o alguna cosa de ese tipo. ¿Promocionar una marca de calidad en nuestra zona sería posible? Yo ya no sé cuántas veces lo he dicho que es necesario una marca de calidad. Hace, no sé, muchos años, 25, 30 años que se busca una marca de calidad en la zona, y yo creo que es una asignatura pendiente. Cada vez quizá está más cercano el punto de encontrarlo, pero la verdad es que otra cosa que necesita el sector es unirse,
porque hasta ahora la verdad es que iba todo muy bien solos y yo creo que falta esa unión, que con esa unión sí que conseguiríamos cosas como esa, la marca de calidad, sea de nectarinas, de paraguayos o de melocotones, que serían las referencias que podían ser, pero necesitamos que el sector avance un poco más en la unión, que deje atrás pues situaciones personales y se avance más hacia la unión, con unos criterios entre todos definidos y que nos sirvan un poco para avanzar. Pues nada, por mi parte, simplemente agradecerles de nuevo el estar hoy aquí. Yo creo, como opinión personal, ha sido unas ponencias muy interesantes. Yo espero y deseo que al sector agrícola de la zona pues hayan sido de su interés, y por mi parte pues emplazarles a ustedes pues a otras ponencias, invitarles ya hoy mismo, cuando sea posible, mejor el tema de la pandemia del COVID-19 y que esté el sector presente. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias.